Ah, Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, quizás no tan bien como se espera. Sin embargo, pues es necesario hablar sobre un tema muy controversial. Es una cuestión que últimamente, pues, ha venido preocupando a las masas y desde luego, pues, no me voy a mostrar indiferente ante esta novedad, ante esta situación que al final nos afecta a todos los colombianos. Y bueno, pues en materia sustancial voy a ir tocando segmento por segmento, concepto por concepto, y haciendo la abreviación de un análisis a través del cual, de esta manera, pues vamos todos como a concienciarnos de lo que viene siendo esta situación. Y sí, desde luego, pues estoy hablando del dichoso SOAT, ¿no? Para los motociclistas en este caso, que somos las personas que nos estamos empezando a ver más atacadas, ¿no? Por cierto tipo de pronunciamientos, concepciones que desean aplicar bajo el marco reiterativo de la ley o de la legitimación en lo que tenga que ver con todos estos temas de regulación en la Ley Nacional de Tránsito. La idea es tener una conceptualización más justa, más equitativa, pues desde luego también con el gremio de motociclistas. Pues, la verdad, pues es una cuestión que nos compromete a todos como en este caso pues colombianos. Y desde luego, pues sí, estoy hablando en el contexto más de Bogotá, ¿no? Esto no impide que en otras regiones de Colombia, Pasto, Medellín, Cartagena, Barranquilla, etcétera, etcétera, Cali. Pero la cuestión aquí, desde luego Tunja. Así que, manos a la obra. El SOAT nace como un instrumento mediante la Ley 33 con el Decreto 2544 de 1987, donde posteriormente, junto con la superintendencia, pues justamente se hace necesario el llamamiento y la solicitud a los diferentes vehículos que transitan en las vías nacionales, perdón, para que de esta manera adquieran dicho seguro o instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El nacimiento oficial, pese a este precedente legal, pues se da el 1 de abril de 1988. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión es entender desde este marco histórico cómo se vienen dando las cosas y lo que vamos a ir abordando pues a continuación. No existe tanto drama acerca de por qué les preocupa la accidentalidad. En cuanto a la accidentalidad aérea, nos podemos fijar que existe un factor predominante, y es justamente que no existe tanto esa intervención por parte del gobierno, porque el único fin esencial ahí es proteger la soberanía y desde luego el control territorial. Pero más allá de ello, pues no existe la pavimentación aérea. Y es muy curioso porque este chiste yo lo hacía cuando estaba muy pequeñito con mis amiguitos de escuela, tal vez de colegio, no sé. Pero es tan curioso y tan irónico tener que uno utilizar este tipo de conceptos a día de hoy, y eso nos muestra lo absurda que es la vida hoy día y cómo la están llevando, escolarmente hablando, los gobiernos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que quiero dejar claro es que si no están brincando las aseguradoras es porque la siniestralidad aérea pues lógicamente no tiene una relación tan amplia con las garantías que sí tiene que ofrecer el gobierno. ¿Saben por qué? Porque no hay vías. No hay vías que tengan que ser intervenidas y desde luego sean una garantía como un fin esencial del Estado y del gobierno. Entonces, lógicamente, que por ello, pues, no existe tal preocupación. Entonces, esto me lleva a pensar que desde luego todo lo que tenga una relación con ciertos principios y fines esenciales sobre los cuales se debe recargar la responsabilidad en el gobierno central, pues lógicamente va a relacionar muchos otros factores y circunstancias como la alta accidentalidad. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se ha hecho un estudio, de hecho hasta sociológico, jurídico, técnico, en muchos de esos aspectos que tengan que ver con disciplinas que intrínsecamente den con datos exactos y precisos? Y vamos a notar una amplia relación en que todo va a llevar a tener que buscar a un culpable. Y en este caso, pues, no existe otro diferente al gobierno. Porque para nadie es un secreto que las vías en Colombia, la gran mayoría de ellas, pues están bastante descuidadas, están en un deterioro muy considerable. Y de hecho existen demasiados proyectos donde sustentan que las vías han quedado en perfecto estado, pero claro, pues hacen 1 kilómetro del tramo, lo dejan en muy buen estado y de ahí en adelante no hay nada. Entonces, ¿por qué no hablamos del factor corrupción, no? ¿Por qué nos duele tanto allí a las grandes élites mencionar el factor corrupción?
¿Por qué no lo tenemos tan presente? ¿Por qué no somos tan conscientes de reconocer que esa ha sido la gran problemática? Y entonces evitamos de esta manera darle una carga tan agresiva a la base social, porque al final yo no me imagino de qué otra manera se va a tener que, pues, componer la economía de la nación. Entonces, pues es bien curioso por eso, porque considero que todas las partes debemos ser contribuyentes en este aspecto, pues, de las cargas tributarias, de los productos por responsabilidad que se quieran tener, porque sí que ayuda. No estoy diciendo quítese el SOAT, estamos diciendo hagamos un sistema que desde luego configure un ordenamiento y pues de esta manera podemos, digamos que tener un sistema mucho más responsable, un sistema mucho más íntegro, mucho más garantista para diferentes segmentos de la población. O sea, la idea es hacer que las herramientas y los mecanismos sean asequibles, no llegar a marginar a un campesino o a una persona de la base social promedio que pues igualmente anhele tener sus sueños de desarrollo, porque muchas veces, por ejemplo, la motocicleta, que es en este caso en el que voy enfocado, pues desde luego se ha vuelto un medio muy económico, un medio muy eficiente, un medio que al final también está contribuyendo mucho a la economía, ¿sí? Y desde luego pues digamos que está siendo severamente castigado. Y severamente castigado solo en este aspecto, ¿no? Porque estamos hablando del tema del SOAT, pero sin descuidar que desde luego esta marcha, por ejemplo, de la cual se estaba hablando hace un momento, pues también viene siendo promovida por diferentes también aspectos como el alza de la gasolina, que al final pues no sabemos si luego ya pues se quede en el precio hasta donde va de manera exponencial y progresiva aumentando, ¿no? Sino que también pues preocupa el hecho de una persecución notoria, porque pues cualquier tipo, fíjense ustedes, cualquier tipo de conducta típica que esté descrita en el Código Nacional de Tránsito, aquí en Colombia, en cualquier rincón de Colombia, pues da para inmovilización. O sea, para motos, ¿no? Estamos hablando para motos. Entonces, pues, ¿cómo no nos vamos a sentir perseguidos? Si de ahí va a tener que acarrear gastos de parqueadero, gastos, pues, para todos los trámites necesarios, sin contar la multa que se desee pagar. Entonces, realmente existe una serie de gastos que, pues, van a generar un grave detrimento y un daño, pues, a la persona, al usuario de la motocicleta. No digo que a veces, no, pues no a veces, siempre debieran existir medidas correctivas para aquellos conductores imprudentes. Pero bueno, la cuestión es que, pues sí, o sea, no está mal que existan medidas correctivas. El punto aquí es el siguiente. Precisamente estamos hablando de un vehículo que está, pues, vinculado con su SOAT. Pues las personas muchas veces, no sé, va a alguien, un fulanito, como se ha explicado muchas veces, a jugar fútbol y se quiebra su pierna. Entonces este fulano pues va y dice, pues yo tengo un SOAT, ¿no? Pues voy a pasarlo por ahí. Ahí es donde sí debería existir más atención, más vigilancia en cuanto a de qué manera se está estimulando el uso, en este caso, garantista del instrumento, pues, del seguro obligatorio SOAT, ¿no? Se ha dicho, presuntamente, que algunas unidades clínicas, algunos hospitales, etcétera, etcétera, pues están haciendo pasar gastos tan sencillos como poner una gasa, como atender heridas superficiales por millones. Y todos sabemos que eso no entra en un rango de la lógica, ¿sí? Entonces, también tenemos que considerar que la corrupción no es solo de la base social, sino también hay corrupción institucional, si se podría decir así, presuntamente. Ahora, si la base social está así, si la base institucional está así, pues ¿qué podemos esperar de las bases elitistas? Lo siento, pero es así, o sea, considero que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer que los engranajes funcionen y para hacer que un sistema sea sostenible al final. Entonces, pues yo considero que más allá de pensar en acabar con el SOAT, que no es el objetivo ni es la pretensión, lo que sí se debe hacer, pues en vez de estar considerando aumentar el precio, deberíamos considerar en organizar de una mejor forma y de una manera funcional lo que ya es un sistema que igual ya está avanzando, que ha venido avanzando durante años. Simplemente enfocarnos más en reestructurar esa parte, porque sí que es bien complicado y es normal que uno se sienta perseguido, porque pues ya van a querer implementar cobros coactivos con la evasión del pago del SOAT, así tengas tu vehículo guardado, por ejemplo.
También desde luego pues te acosan las autoridades porque tal vez los evasores pues tienen que estar andando muy predispuestos y que pues saben que si no tienen su seguro pues esto acarrea graves consecuencias y problemas que al final pueden llevar a una peor situación a esa persona. Entonces pues aquí hubo un candidato, lo siento pero es así, que hablaba sobre la dignificación del individuo, de las personas, de la base social que necesariamente pues tiene que llegar a unos niveles más justos, más ajustados de acuerdo a una realidad que se vive y que se sufre, ¿no? Pero vamos a ver qué viene pasando al respecto con eso, ¿no? La cuestión es que tenemos que ser conscientes de que pues todos tenemos que poner de nuestra parte. Lo cierto es que no es una solución el hecho de subirle, es mi opinión, la verdad. La problemática debe ir enfocada más a las personas que sí no tienen conciencia a la hora de aplicar y utilizar este instrumento que viene siendo el SOAT como seguro obligatorio a nivel nacional. A mí me vale verga. Pienso que el punto no es tanto que se aumenten los precios. El punto es que tenemos que tener un sistema asequible para todas las personas. El punto es que existan unas garantías para todos. El punto sí hay que generar conciencia. Pero esa conciencia tiene que, desde luego, aplicarse desde un ámbito en el que todos puedan realmente participar. Y entonces es ahí a donde, pues, incrementar los precios pues va a hacer que si ahora se están quejando de un 47% en la población de motociclistas que están pagando el seguro del SOAT, pues probablemente la evasión se va a marcar más. Decían que supuestamente es insostenible, que es que para la cantidad, yo digo pues que la cantidad no tiene absolutamente nada que ver. Los que se suscriben y se cobijan y tienen registrado eso pues, el seguro del SOAT, pues son los mismos que cuentan para indemnizar. Las otras personas se harán civilmente responsables de los actos que cometan ejerciendo una actividad peligrosa como la conducción, si estamos enfocándonos en la población de motociclistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo simplemente quiero dejar claro que ese argumento de es que no es sostenible no me cuadra, por muchos aspectos también. No sé si lo sabían, pero de hecho también es cierto que el SOAT a los automóviles y vehículos más grandes, pues ciertamente se les recarga más el costo para subsidiar el SOAT de las motocicletas. Entonces, si ya los costos están elevados para ellos, ¿sí? Pues lógicamente, ¿de dónde dicen que las motocicletas? Lo peor de todo justamente es que, pues, se está hablando de una tarifa básica, una tarifa muy básica, de motos de cilindrada 125, 150 por 1.200.000. O sea que, pues, ¿qué se puede esperar de una 1000, de una 600, ¿no? Hablar de la alta accidentalidad, pues, también requiere entonces que hablemos de la alta irresponsabilidad y el ausentismo por parte de las garantías que debe implementar el gobierno en las vías nacionales y desde luego también las vías que componen la estructura urbanística, pues, de cada área metropolitana o de cada ciudad. Entonces es tan sencillo como eso, o sea, no tiene misterio, no tiene ningún problema el hecho de reconocer las cosas como son. Y si vamos a hablar de alta accidentalidad, recordemos que sí, evidentemente es más difícil manejar una motocicleta que un vehículo pues con 4 llantas, pero pues tampoco deja de ser una realidad que una cosa está llevando a la otra. Entonces pues es una cuestión que hay que analizar desde muchos puntos de vista. Estos gobiernos, de hecho, se han vuelto escueleros ya, o sea, se vuelve aburrida la vida así. Y no quiere decir con esto que tengamos que ser irresponsables, pero sí hay un deber, pero un deber muy marcado de ser prácticos, de ser lógicos. Entonces, pues, hasta que no apliquemos esa lógica, vamos a seguir igual o peor, subsumidos en la miseria, en la impotencia, en la frustración de no podernos desarrollar como debemos. Y pues, díganle a cualquiera que quiera empezar sus sueños desde cero, que se van a tener que aplicar estas medidas, y si dependen de ese tipo de medio, pues lo van a terminar de matar, lo van a terminar de ofuscar, se va a sentir súper acorralado por todos lados. O sea, ya tenemos un sistema bastante jodido para el gremio de los motociclistas, pues no me quiero imaginar ahora. Entonces, la cuestión no es ser responsables, la cuestión es que no podemos ser tan hipócritas. La cuestión es que también hay por ahí otras entidades, otros sujetos, que también tienen una gran responsabilidad de hacer que las cosas se den bien. Y entonces tenemos que hablar. Si se va a dar la marcha, pues bienvenida sea, porque desgraciadamente es la única manera en la que escuchen a esta población, en este caso. Me sorprende todos esos argumentos hilados del señor ministro de Transportes, todos esos argumentos ejercidos por parte del presidente de Fasecolda.
O sea, son cuestiones que pues de verdad están desgarrando mucho el tejido de la lógica. Y pues cosas que no tengan que ver con la lógica y cosas que estén obstruyendo la practicidad misma del desarrollo de la sociedad, pues al final van a tender a ser un peligro siempre. Y no va a haber quien los frene. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque lo que menos le conviene a, pues en este caso, las instituciones o las entidades encargadas de regular a la sociedad, lo que menos les conviene es que existan personas con criterio, personas que piensen, que estimulen ese pensamiento y que no traguen entero, porque si estamos tragando entero todo, pues no sabemos a dónde vamos a parar, no vamos a tener vida. Empezando que, fíjense ustedes, una tarifa gravable básica para ese seguro anual prácticamente está superando un salario mínimo actualmente. Entonces, pues todo eso realmente es muy complicado. No podemos hacer ver que una persona promedio tenga que ver una motocicleta como un lujo cuando debería ser vista como un vehículo o un medio asequible para poder empezar a progresar de una manera continua desde abajo hasta pues, que ya tenga su patrimonio consolidado. Entonces, pienso que estamos mal, pienso que es preocupante. En el ámbito jurídico, y los aspectos que cobran relevancia a través de este tipo de procedimientos que se activan una vez que existe una responsabilidad civil extracontractual, se entiende como un accidente. Entonces, a la que exista una responsabilidad civil extracontractual, inmediatamente existe el deber por parte del juez y de las personas que estén inmersas dentro del litigio de identificar que exista una concurrencia de culpa o no. Esto dependiendo de la carga probatoria que se tenga para desvirtuar los relatos o la narrativa del sujeto accionado, que normalmente el sujeto accionado pues es quien trata de dar sus relatos y muchas veces pues a través de aspectos técnicos y a través de peritos se trata de valorar si su narrativa cobra relevancia y es convincente de acuerdo al sustento de su relato, o si efectivamente la otra persona a través de sus pretensiones y también de su relato logra controvertir esos hechos con su carga probatoria. Por eso es que la carga probatoria al final tiene un sentido muy propio del por qué se puede desvirtuar o no la concurrencia de culpas o desde luego la compensación de culpas, que subsecuentemente la compensación de culpas toma también un papel muy relevante a la hora de reducir cualquier tipo de indemnización o multa por daños emergentes y también desde luego por lesiones ocasionadas donde se presente algún tipo de disfuncionalidad física a la persona. Y desde luego también estamos hablando de aspectos subjetivos como los daños morales. Entonces, por eso es que se trata de tocar mucho estos temas, pero en este caso me tomé el tiempo de hacerlo porque son algunas de las figuras que se vendrían tomando en cuenta a la hora de tener que sustentar o experimentar algún tipo de proceso judicial a través del cual pues, se necesite demostrar que si hay una pretensión, esa pretensión tiene que ser subsanada de acuerdo a una relación y un nexo causal que exista del daño y de qué manera eso nos puede afectar, ¿no? De qué manera eso puede alterar nuestra integridad y que tengamos la razón. Así que para finalizar, pues simplemente hay que tener en cuenta estos aspectos y entonces aquí es donde el instrumento que llamo yo o el SOAT, que viene siendo ese seguro obligatorio, pues ciertamente sí toma algún sentido lógico el tenerlo en favor de nosotros. Esto va a ayudar que en un llamamiento en garantías, por tener que enfrentar ese otro tipo de figuras, no nos perjudique tanto, porque a la hora de que nos llegue a perjudicar, pues simple y llanamente esto va a provocar que no exista una indemnización como se espera, y cuando está el SOAT de por medio, pues en coadyuvancia prácticamente puede ejercer algún tipo de apoyo en todo este tipo de reparos y daños colaterales, y digo colaterales en el sentido de que no solamente son los nuestros, sino todo lo que se ocasione alrededor, y entonces es por eso que me parece que más allá de pensar muchas veces, como se dice, de eliminar el SOAT, pienso que lo que hay que hacer es hablar y restablecer los criterios sobre los cuales se va a estructurar esas bases y esas tarifas para que sean, en vez de más lejanas, más cercanas y más asequibles para todo el público, que lo adquieran y todas las personas estén más tranquilas movilizándose y transitando por las diferentes vías del territorio nacional. Es una cuestión que tiende a dejarnos un poco desconcertados. Entonces, pues, pienso yo que hay que hacer algo. Pienso yo que hay que compartir este material, si es que les importa. El único camino que sí estoy buscando, y ahorita pues es una casualidad, porque veo que este tema, pues, si alguien no lo toca, pues se va a quedar ahí. Y no porque yo lo vaya a hablar significa que entonces las cosas van a cambiar. Pero a lo mejor
voy a aportar mi grano de arena y no luego de que cuando pasen las cosas pues me quede yo con la conciencia de, ¿ves? No hice absolutamente nada. Pues pienso yo que si comparten, pienso yo que si también compartimos estas ideas, pues de alguna u otra manera pues todos ayudamos a evitar esta catástrofe, porque al final es eso, o sea, no sabemos a dónde vamos a ir con tantos temas. Bye.